Como decía, este sermón fue dado originalmente por el señor Fred Coulter el día 4 de enero del año 2014, y esto es parte de una serie que se titula Restaurando el cristianismo original para hoy. Es una serie de 5 sermones, y este es el sermón número 1. Eso es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Así que vamos a iniciar acá. Un segundo, que vamos a compartir de nuevo. Ahí sí, perfecto. Iniciamos entonces. Así que hoy vamos a cubrir restaurando el cristianismo original para hoy. Y eso está en todos los encabezados de todas las cartas que enviamos. Y eso también está en la introducción de los videos de Iglesia en Casa. Bienvenido a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa es patrocinada por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, y estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Así que vamos a ver esto, vamos a ver qué es en realidad el cristianismo original. ¿Qué significa realmente? Especialmente cuando vemos alrededor del mundo y todas las formas diferentes de cristianismo. Y podemos leer en el Nuevo Testamento dónde comenzó la apostasía, y eso fue incluso en los días de los apóstoles. Y si vamos a 1 de Timoteo 6, encontramos algo muy interesante que el apóstol Pablo escribió, y concerniente a algunas de las dificultades que estaban pasando en ese entonces, y qué hacer y cómo manejarse usted mismo. 1 de Timoteo 6, versículo 3. 1 de Timoteo 6, 3. Si cualquiera, y eso significa cualquiera, quien sea, enseña cualquier doctrina diferente. Ahora, doctrina significa un conjunto de enseñanzas, pero doctrinas también significan que son pilares y son fundamentos de la verdad. Y no se adhiere a las palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y no tenemos demasiado de eso hoy en día. Y este folleto está muestra el porqué. Y la doctrina, y note que la doctrina son las enseñanzas, que es de acuerdo a la piedad. Así que veamos lo que es el cristianismo original. Y este se centra alrededor de una sola cosa principal. Y es, ¿cuál es el propósito de Dios? Imagino que si le pregunta a algunos de aquellos que van a las iglesias en el domingo y les pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios? Oh, perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo. No, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, vamos a ver que Dios nos da algunas pistas de esto allá atrás en Génesis capítulo 1. Ahora, en Génesis 1, después que Dios renovó la superficie de la tierra, Él creó al hombre en el 6º día. Y vamos a ver lo que Él le dijo en el versículo 26, concerniente al hombre. Ahora, esto significa hombre y mujer. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer.
Y Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y esa es la primera pista para restaurar el cristianismo original. Y eso es, ¿cuál es el propósito de Dios? Y tenemos las pistas que se nos dan aquí, justo aquí, en Génesis 1, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, no vamos a ir allá, pero cuando dice hagamos en plural, ese nosotros nunca fue explicado en el Antiguo Testamento. Así que aquellos que no siguen o no usan el Nuevo Testamento tienen muchas conjeturas de lo que significa esto. Pero Jesús responde esto en su oración personal en Juan capítulo 17. Así que vayamos a Juan capítulo 17 y leamos eso, porque esto nos da otra declaración muy, muy profunda. Una declaración muy profunda concerniente a nuestro propósito. Porque si no conoce el propósito de por qué usted está aquí y qué es lo que Dios está haciendo, porque Dios nos dice eso. Entonces, ¿cómo puede usted saber que usted le pertenece a Dios? Así que vayamos a Juan 17, versículo 17. Juan 17, 17. Y el versículo 17 llega a ser muy importante, porque nos muestra la acción de Dios el Padre y de Jesucristo en nuestras vidas, la cual entonces es el mismo propósito central del cristianismo original. Porque como escribió Pablo, tenemos que adherirnos a las sanas palabras de Jesucristo. Y desde allí, a todos los apóstoles que fueron inspirados a escribir lo que Dios está haciendo y cuál es nuestro propósito. Así que tomemos aquí en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Ahora vamos a anotar verdad en todo el camino aquí. Porque la verdad es como es definida por la palabra de Dios y por Dios mismo. Tu palabra es la verdad. Y aquí está una de las cosas principales que encontramos con restaurar el cristianismo original para hoy. Ninguna de las tradiciones de los hombres pueden darnos entendimiento concerniente a la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Versículo 18. Y así es como somos santificados. Y santificados significa también que somos hechos santos. Y eso nos da otra pista acerca de qué se trata el cristianismo original. Y es por eso que esto no es una religión. Y los ateos definen religión muy bien. Y lo definen como una forma de controlar a la gente. Y vamos a ver que el propósito de Dios es completamente distinto, completamente diferente. Vamos a leer aquí, versículo 18. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por su amor me santifico a mí mismo. Y aquí esto está hablando de su resurrección. Para que también puedan ser santificados en tu verdad. No oro por esto solamente. Y él dijo en otro lugar, no oro por el mundo. En unos versículos más adelante. Sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí. Ahora, eso es a través del poder del Espíritu Santo. Y esto llega a convertirse
en una gran llave que desbloquea demasiado en la Biblia para entender. Y es esto: el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y como vamos a ver más adelante, el engendramiento de Dios. No una tercera persona en una Trinidad. ¿Ok? Y yo en ti. Y note que él aquí no menciona la Trinidad en absoluto. Que ellos, ahora, esos son todos los que creen. Y los discípulos que estaban allí y todos los que creerían en su palabra, como es hablada de aquellos que Dios levantó a través de las generaciones. Que ellos también puedan ser uno en nosotros. Así que esto responde quién es el nosotros de Génesis 1. Para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Ahora, continuemos y veamos otras cosas concernientes a la humanidad. Y conocemos el registro en Génesis 2 y 3, que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y en vez de seguir a Dios, siguieron a Satanás el diablo, y su naturaleza fue cambiada, y fueron sentenciados a muerte. Y al sufrimiento que viene en medio de la vida y la muerte. Y sin embargo, ellos aún tenían contacto con Dios cuando iban a la entrada en el jardín del Edén. Y eso fue un cambio profundo en la naturaleza humana. Porque primero, cuando Dios los creó, usted podría decir que eran neutrales. No eran ni pecadores ni rectos. Y después que pecaron, fueron sentenciados a la muerte, porque decía que en el día que coman, en morir seguramente morirán, o ciertamente morirán. Y eso pasó a toda su descendencia después de ellos. Entonces, les fue dada una naturaleza de mal. Entonces, cuando la naturaleza humana y los seres humanos no siguen las leyes de Dios, el pecado abunda. Y cada generación tiene más mal, como se puede evidenciar en Génesis 6, donde Dios tuvo que destruir toda vida humana y toda vida animal. Y una de las cosas más importantes de entender en restaurar el cristianismo original es esto. Primero, número uno, es que los seres humanos tienen una naturaleza que es una mezcla de bien y de mal. Y Dios ha colocado ante nosotros las opciones sobre cuál camino todo ser humano debe de escoger. Y eso es automático. Aquellos quienes conocen las leyes de Dios y aquellos que no conocen las leyes de Dios. Ahora, para aquellos que sí conocen las leyes de Dios, como dijo Jesús, ¿saben qué hacer? En la parábola dice que ellos estarán sujetos a muchos latigazos, porque ellos sabían el bien y no lo hicieron. Pero aquellos que no sabían o que no tenían la ley, van a ser golpeados con pocos azotes. Pero ¿qué pasa con la naturaleza humana? Vamos a mirar dos escrituras en Jeremías 17:9. Porque cuando la naturaleza humana llega al punto de darse a sí misma al mal, y estamos viviendo en un tiempo, nuevamente en esta generación, cuando eso está pasando. Cuando el bien es llamado mal y el mal es llamado bien. Y el pecado es exaltado y la justicia es rechazada. Y eso expone la naturaleza humana. Ahora, vamos a leer aquí en Jeremías 17:9. El corazón, y ese es el corazón humano, es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Yo, el Señor, busco el corazón
prueba los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Y eso es para todos los seres humanos en todo lugar y a través de todas las generaciones, en todo el tiempo. Y hay suficiente conocimiento de Dios que podemos decir, vayamos a Deuteronomio 30, porque esto también aplica a todos los seres humanos. Y Dios lo ha colocado en movimiento de tal manera que estas cosas pasan automáticamente. Usted no tiene que saber nada acerca de Dios para sufrir el mal de las malas elecciones. Incluso puede hacer muchas cosas que son realmente buenas y recibir bendiciones de Dios cuando usted las hace. Pero aquí está lo que Dios ha colocado delante de todos los seres humanos. Y esto también va justo allá atrás a Génesis capítulo 3. Versículo 15. He aquí, he colocado delante de ustedes en este día bien, y esto es lo que se trata la vida, bien y muerte y mal. Y vemos esto, ¿cierto? Y tan solo para darles algunos ejemplos que vimos en las noticias, lo cual es bastante conmovedor. ¿Cuántos vieron el reportaje concerniente a las hermanitas sirviendo a los pobres? Las monjas vestidas de blanco. Bueno, todas ellas eran católicas. Y eso no significa que sean convertidas. Eran católicas. Y lo que ellas hacen es que ayudan a los más pobres y a los más viejos. Y ellas han hecho un voto de pobreza. No toman dinero. Tan solo toman lo que la gente les da. Entonces ellas ven al enfermo, al anciano, y los sirven. Y los animan y les ayudan. Y ellas hacen una muy buena obra en eso. Ahora, eso es muy contrario a lo que hace la jerarquía de la Iglesia Católica. Pero ahí está. Y ellas no quieren tener parte alguna con nada asociado con el control natal o el aborto. Entonces aquí viene el Obamacare. Y este pequeño grupo de monjas, y ellas son muy humildes. Y estoy seguro en que ellas recibieron algunas bendiciones de Dios a causa de lo que estaban haciendo. Ellas dijeron que no iban a firmar ningún acuerdo, porque el acuerdo dice que usted está exento, pero que la compañía de seguros puede cobrarle a otra gente el lugar suyo para proveer métodos de planificación y de aborto. Entonces ellas dijeron, no lo haremos. Y ellos le dijeron, tan solo firmen y todo va a estar bien. Y ellas dijeron, no lo haremos. Entonces las llevaron a la corte. Así que aquí tiene usted todo el mundo patas para arriba, donde el mal es bueno y el bien es malo. Y eso es lo que pasa con la naturaleza humana. Pero note lo que Dios dice. Y esto era a Israel, primeramente. Y ellos debían hacer estas cosas en la letra de la ley. Y esto llega a ser muy importante para cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué dice Dios acá? Versículo 16. Te mando este día a amar al Señor tu Dios y caminar en sus caminos. Y todo lo que Dios hace está basado primero en amor. Toda su creación y todo lo que Él está haciendo por la humanidad
y todo lo que hizo Jesús. Pero Él ha colocado las leyes en movimiento, las cuales son espirituales y trabajan automáticamente. Dios no tiene que venir y hacer algo para castigarnos. Él ha colocado todo esto de modo que trabajan automáticamente. Entonces usted sufre los resultados o disfruta de las bendiciones. Entonces, como dice acá, amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Ahora, mientras lee los 10 mandamientos, y todo se sabe de los 10 mandamientos, y como he dicho antes, muchas veces, ¿hay algo difícil de entender acerca de los 10 mandamientos? No. ¿Puede una persona en la letra de la ley escoger hacer esas cosas? Sí. Dios no hizo imposible guardar la ley en la letra. Pero lo que es imposible de hacer es recibir vida eterna sin conocer el propósito y sin tener el Espíritu de Dios. Entonces veremos el estándar que Dios da para la observancia de la ley y sus estatutos y sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. Y a través de Adán todos morimos, pero vivimos y nos multiplicamos. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van para poseerla. Pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchen, sino que sean arrastrados y adoren a otros dioses y los sirvan, y yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Entonces, Él da un registro eterno. Aquí, en el versículo 19. Y yo llamo al cielo y a la tierra para registrar en este día esta bendición y esta maldición. Y luego Él dice dos cosas muy importantes que siguen durante todo el camino en lo que Dios hace, ya sea en la letra de la ley o sea por el nuevo pacto, el cual tiene un valor superior en lo que hacemos. Versículo 20, para que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y dárselas. Ahora, veamos cómo en el Antiguo Testamento ellos debían de amar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús lo reafirma de nuevo. Y entonces construimos a partir de allí. Mateo 22. Y eso es aún requerido hoy en día. Pero la pregunta que podemos hacer es ¿en qué forma? Y eso es lo que vamos a averiguar, porque así es como el cristianismo original es restaurado. Primero, ¿qué enseñó Cristo? ¿Qué quiere Él que hagamos? ¿Qué escribieron los apóstoles que deberíamos de hacer? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Y obviamente Él quiere que seamos personas buenas en la tierra. Y esto es donde el cristianismo del mundo pierde todo el punto. Ellos no están simplemente desfasados 1 grado o 2 grados, están desfasados en 180 grados, lo cual significa que están yendo en la dirección contraria. Mateo 22. Y esto siempre surge. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Bueno, que acabamos de leer en Deuteronomio, amar a Dios y obedecer su voz. Ahora, tan solo para resumir, los que tienen sus manos allí en su Biblia, la Biblia
es el registro escrito de lo que Dios ha hablado y lo que Él quiere que sepamos. Mateo 22:35, y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó, tentándolo y diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, entendamos, cuando leemos esto, que Cristo está deseando un compromiso de tiempo completo con Dios y durante toda su vida. No solo un compromiso, sino un compromiso de pacto. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto abarca todo acerca de usted. Cada pensamiento que usted tiene, su cuerpo físico, cuando cuida de su cuerpo físico, y su corazón, que son sus pensamientos y sus emociones. Versículo 38. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el otro día estaba hablando con una persona y salieron estas cosas y yo le dije: ¿no sería bueno? Porque estábamos hablando a causa de todo el mal que está en el mundo y todas las cosas difíciles y de todas las cosas que están pasando y de los golpes que se dan entre las personas. Y yo dije: ¿qué pasaría si todos en el mundo supieran y guardaran los 10 mandamientos? Yo le dije: piensa en eso. Y le dije a ella: realmente cuando los lee, son fáciles de entender. Y especialmente amar a su prójimo. No hay nada difícil en no asesinar, en no cometer adulterio. Y no hay nada difícil en no robar o no levantar falso testimonio o en no codiciar lo que tiene su vecino. Entonces, yo le dije, cuando lo analiza, no está, por ejemplo, la Navidad basada en romper los 10 mandamientos con toda su pasión. Y ella dijo: sí, eso sería cierto, sería correcto. Pero no creo que ella cambie. Y no creo que ella sea una mala persona, porque no lo es. Pero en cuanto a entender por qué está usted aquí y qué es el cristianismo original, lo que yo resalto aquí y lo que Cristo ha resaltado aquí es como estar en un juego, digamos, de béisbol y está en la base. Entonces debe recorrer todo el camino para anotar. Entonces, esto que vemos aquí es solamente un comienzo de este camino. Ahora, vayamos a Marcos capítulo 7 y vamos a ver aquí otro de los impulsos de la carne, como Cristo nos dijo, y de cómo es la naturaleza humana. Y esto también prueba otro punto. Marcos 7. Esto también prueba otro punto, el cual es uno de los grandes entendimientos en el Nuevo Testamento, el cual es este: una ley exterior
no lo puede hacer obedecer. Una ley exterior no lo puede hacer obedecer. Y recuerde eso la próxima vez que vea una señal de tránsito, por ejemplo, que le diga el límite de velocidad. Esa señal no lo puede hacer ir más rápido o ir más despacio. Eso tan solo define lo que es esperado que usted haga. Y es lo mismo con las leyes de Dios. Porque cuando la gente decide rechazar las leyes de Dios, la naturaleza humana se multiplica. Y sin importar dónde esté usted, de donde sea, vea en el gobierno hoy en día demasiada ilegalidad, demasiado alejado de toda creencia. Y es tan ilegal y tan descontrolado que un senador, Rand Paul, está demandando a la administración y a Barack Obama por todo el espionaje que están haciendo sobre los americanos y la gente alrededor del mundo. Y eso quebranta la cuarta enmienda. Y eso, ¿han visto los grandes edificios que tienen? ¿Por qué son tan grandes? Ahora, déjenme mostrarles aquí algunas cosas. Ahora, justo en este momento que estamos haciendo esta grabación, todo está siendo puesto aquí en una memoria como esta, en este pequeño chip. Ahora, tienen hasta de 32 gigabytes en estos pequeños chips o más. Y esto es como una cuchara de té comparado con lo que están construyendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? Entonces voy a dejar que usted piense en eso. Y eso es para mucho más que tan solo los ciudadanos de Estados Unidos. Ahora, también un paréntesis, un comentario concerniente a los computadores masivos. Se ha dicho en un reporte reciente que China tiene ahora el computador más rápido y poderoso del mundo. ¿Y de dónde tomaron ellos todas las piezas internas? De Intel. ¿Cree usted que los chinos serán capaces de guardar algún secreto de eso? Ni siquiera lo puede hacer con su propio teléfono móvil. Incluso su propio computador y su propio televisor tienen cosas a las que ellos pueden entrar. Incluso los carros nuevos, como le llaman el OnStar, ellos tienen un pequeño dispositivo con las autoridades, que en caso de emergencia, ellos pueden oprimir un pequeño botón y escuchar sus conversaciones que usted tiene en su carro. Entonces piense en lo que van a hacer con estos inmensos edificios que tienen. Millones de pies cuadrados para los computadores más sofisticados. Entonces, dicho eso, vayamos a Marcos, capítulo 7, versículo 20. Porque esto nos dice la historia de todo esto. Y recuerde, cuando Adán y Eva pecaron, ellos le dieron permiso a Satanás para entrar en sus vidas.
Y es por eso, como hemos leído muchas veces antes, que lo primero que Jesús hizo cuando Él vino a la tierra y luego comenzó su ministerio cuando tenía 30 años, lo primero que Él tuvo que hacer es confrontar a Satanás, el diablo, y vencer cada tentación que Él le dio. Versículo 20, Marcos 7. Y Él dijo, eso que brota desde adentro de un hombre, eso profana al hombre. Porque desde adentro, de los corazones del hombre, salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tontería. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. El cristianismo verdadero es el proceso por el cual todo el mal dentro de un ser humano puede ser vencido. Y este es un proceso especial que viene de Dios. Entonces, como vimos que debemos de amar a Dios, vayamos ahora a Juan capítulo 3 y veamos que Dios nos ama. Porque dentro de lo que Dios nos ha dado, sea a obedientes o a desobedientes, sea a pecadores o rectos, todos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios. Y hay diferentes grados en el amor de Dios. Hay diferentes grados en el amor de Dios. Y esto está hablando acerca del amor que lleva a la vida eterna. Sí, y está esa palabra importante, sí, si usted hace lo que Jesús dice y lo que Dios el Padre dice. Juan 3, versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo. Y a todos les gusta escuchar esto. Oh, sí, Dios me ama. Y también dicen que el amor de Dios es incondicional. Y no lo es. Es condicional. Ahora, el amor de Dios es eterno. Sí, eso es así. Pero no es incondicional. Porque Dios no ama el pecado. Él odia el pecado. Entonces usted tiene amor y luego tiene juicio. Y todos quieren el amor, pero no quieren el juicio. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo engendrado. Entonces Dios es responsable por traer una reconciliación completa de la humanidad con Dios. Pero la humanidad también tiene una participación en eso. Para que todo aquel que crea en Él, y algo que es muy poco definido por el fallido cristianismo del mundo, es esto. ¿Qué significa creer? ¿Significa profesar? No. ¿Significa aceptar una realidad de que Dios existe? No, no es así. Lo que significa es que usted cree con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. De igual manera como usted ama a Dios. No pueda morir. Entonces esto nos dice que hay condiciones. Él pueda. Si no pueda tener vida eterna. Es una posibilidad. Entonces, veamos lo que Dios ha hecho y cómo Él lo hace y qué debemos de hacer nosotros. Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que Él dijo cuando entró a Galilea? Vamos a ver aquí en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1.
Y vamos a ver aquí en el versículo 14. Luego del encarcelamiento de Juan, Jesús fue a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es todo el centro de lo que se trata del evangelio. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, a la mano. Y eso es la persona de Jesucristo. Dios viniendo a hablar a su creación como un hombre. No desde la cima del monte Sinaí, como fue antes, donde se asustaron los hijos de Israel y no quisieron escuchar más a Dios. Entonces, si alguien pregunta, me pregunto lo que Dios diría si pudiera hablar con él. Bueno, la respuesta es, vaya, tome su Biblia, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para empezar. Porque esos contienen las palabras sanas de Jesucristo. Así que arrepiéntanse. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca a la mano. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, creer en el evangelio significa creer lo que dijo Jesús. Y después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿qué enseñaron los apóstoles? Porque se les dijo a ellos que fueran a todo el mundo, comenzando en Jerusalén. Entonces ellos comenzaron en Jerusalén. Y veamos lo que pasó ahí en Hechos capítulo 2. Porque ellos predicaron lo mismo que Jesús. Y vamos a entender algo. Arrepentimiento no es tan solo algo de una sola vez. Arrepentimiento es algo continuo, diariamente, como Jesús lo enseñó en la oración modelo. Perdónanos nuestros pecados y danos nuestro pan de cada día. Entonces, esto es algo que va todos los días. Y vamos a ver que los requerimientos del cristianismo original van mucho más allá de tan solo observar la ley. Tiene que haber conversión, tiene que haber un cambio de corazón, de mente, de pensamiento y de nuestra forma de vivir. Todo acerca de usted tiene que cambiar. Y aquí saben dónde voy, porque Pedro dio un sermón muy resonante acerca de la muerte y resurrección de Cristo y que Él murió por nuestros pecados. Y eso fue preplaneado por Dios y ejecutado de la forma que Dios ya había predeterminado que así iba a ser. Entonces aquí hay una cosa clave de entender para cada ser humano, que si usted viene a Dios y entienda esto, cuando viene a Cristo, ¿usted quiere sus pecados perdonados? Sí, claro, Cristo murió por usted. ¿Qué significa eso? Significa que, dado que Él murió por los pecados del mundo, y por cada uno individualmente, esto va a ser aplicado, y sus pecados también tuvieron parte de la muerte de Cristo. Y vamos a hablar un poco más acerca de Cristo y lo que Él hizo mientras nos acercamos a la Pascua. Y está lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Ahora, eso es poderoso de entender. Ahora me pregunto, ¿cuántos de ellos estaban allí de pie escuchando este sermón y que también estuvieron dentro de la multitud cuando le dijeron a Pilato, crucifíquenlo? Pudo haber sido. Entonces, nota lo que hizo esto, versículo 37. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Entonces, algo tiene que pasar. Que al comienzo de la circuncisión del corazón está el ser condenado por sus pecados, y ahí viene el arrepentimiento a Dios con todo su ser.
compungido en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces usted no puede ir atrás y deshacer todo lo que pasó. No puede ir atrás y deshacer sus pecados. No puede ir atrás y cambiar las circunstancias de lo que pasó. Pero sí puede arrepentirse. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Y vamos a hablar un poquitito acerca de lo que realmente significa ser bautizado. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y ese es el comienzo del verdadero cristianismo, cristianismo verdadero y original. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Y ahora vamos a ver que aquellos que responden a Dios y aceptan el cristianismo como es enseñado en el Nuevo Testamento y viven por eso, como es dicho en Apocalipsis 19, que ellos son los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces vamos a pausar aquí y vamos a tomar un break. Ok, entendamos algo concerniente al cristianismo original. Y como mencionamos antes de que fuéramos a break, que somos llamados, escogidos y fieles. Y la Biblia nos dice en dos partes, en dos sitios, que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahora, ¿por qué pocos son escogidos? Porque son pocos los que se arrepienten. Ahora, también sabemos, con la parábola del sembrador, que hay muchos que oyen la palabra, pero no prevalecen, no duran. Y otros se involucran con riquezas, y otros se involucran con cosas del mundo, y otros caen en persecución. Pero para que usted sea escogido, usted debe de responder ese llamado. Ahora, ¿cómo usted responde ese llamado? Usted se arrepiente y ahora toda su vida le pertenece a Dios. Punto. Así que vamos a ver cómo Dios hace esto. Y todo esto es por gracia. Es como un ser humano físico. ¿Hay algo que usted pueda hacer por usted mismo que pueda hacer que Dios le dé vida eterna? Y si ese fuera el caso, entonces usted sería Dios. Porque si un hombre le puede decir a Dios qué hacer y Dios debe de obedecer, entonces ese hombre es Dios, ¿cierto? Entonces, es por eso que esto debe ser hecho en la forma que Dios quiere que sea hecho. Ahora, vayamos a Romanos, porque aquí Romanos es el libro que nos dice cómo es la escogencia o la elección de parte de Dios. Usted se debe arrepentir. Absolutamente usted debe arrepentirse. Y aquí es donde estamos. Vayamos a Romanos, capítulo 3. Y vamos a tomar aquí en el versículo 1. Y este es un capítulo central, clave, que también
es completamente mal interpretado por el cristianismo de este mundo. En versículos que son críticos. Y veamos cómo los judíos, y aquí vamos a ver en este capítulo, cómo los judíos, porque esto fue primero a ellos. Ellos tuvieron una ventaja temporalmente. Romanos 3, versículo 1. ¿Qué entonces es la ventaja del judío? ¿O qué provecho tiene la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron confiados los oráculos de Dios. Ahora, ¿qué hicieron ellos con eso? Y esto en realidad significa no los judíos en sí mismos, sino los sacerdotes y los levitas dentro de la comunidad judía fueron los que preservaron los oráculos de Dios. Y eso quiere decir la palabra de Dios y también el calendario hebreo calculado. Ahora, ¿todos ellos desobedecieron? No. Entonces la pregunta se convierte en, si usted es elegido de Dios, y usted tiene una ventaja, entonces, vamos a ver aquí, versículo 3. ¿Por qué si algunos no creyeron? ¿Su incredulidad nulificará la fidelidad de Dios? Vea, ningún pecado del hombre y ninguna justicia del hombre puede anular lo que Dios va a hacer. Ahora, esto puede tener un efecto hacia Dios en esta forma, porque usted obedece su voz y Él lo bendice. Pero si usted desobedece su voz, las maldiciones van a venir sobre usted, automáticamente. Pero usted no está haciendo que Dios haga algo de una manera u otra. Eso ya está determinado. Ahora, si usted responde el llamado de Dios y Dios lo escoge a usted, entonces usted ya ha tenido su parte y Dios ha tenido su parte. Y esto nos lleva al punto de sí, el sí, si usted cree. Ok, versículo 4. De ninguna manera. Ahora, ¿qué pasaba cuando estaban solo Adán y Eva? ¿Su falta de creencia anuló a Dios? No. Antes bien, sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso. Y vimos la naturaleza de los hombres y mujeres. Exactamente como está escrito. Y aquí hay un versículo clave, justo aquí, muy importante. Cada ser humano tiene algún pensamiento acerca de Dios, o de un Dios, con D minúscula, o un alma, o vida eterna. Así que aquí está lo que todos los seres humanos hacen. Que tú, Dios, puedas ser justificado en tus palabras y puedas, esto es Dios, vencer cuando estás siendo juzgado por hombres. Y eso es lo que significa esto. Porque esto es en tiempo presente pasivo. Tú, Dios, estás siendo juzgado. No cuando Dios está juzgando al hombre. Porque Dios siempre es recto a juzgar al hombre. Sea para bendición o sea para maldición. Lo que esto está diciendo, que sin importar los pensamientos de hombres que te juzgan, Dios, tú aún, Dios, eres recto. Ok, usemos un ejemplo de nuestros días. Comencemos con los religiosos. ¿Qué es lo que ellos juzgan de Dios que no les gusta? El sábado, sus leyes, sus días santos. Entonces ellos condenan a Dios con eso y justifican lo que ellos hacen.
Halloween, Navidad, Easter, observar el domingo, etc. Y en vez de ser justificados en Dios, a la manera de Dios, ellos acusan a Dios y se justifican a sí mismos. ¿Y eso cambia a Dios? ¿Cambió Dios algo cuando la iglesia se volvió toda corrupta y apostató? ¿Y están ahora en la forma de religiones de cristianismo de este mundo? ¿Cambió Dios? No. Entonces veamos lo que dice aquí. Versículo 5. Pero si nuestra injusticia, y esos son nuestros pecados, nuestro rechazo de la palabra de Dios como seres carnales en este mundo, trae a la realidad la justicia de Dios, y esto muestra que Dios es recto, Dios es verdadero, Dios es santo, sus leyes son buenas, su camino es recto, todo acerca de Dios es bueno, pero ellos lo rechazan. ¿Qué diremos? ¿Es Dios injusto para infligir su ira? ¿Qué dice la gente? Bueno, si Dios es un Dios de amor, Él no debería hacer eso, ¿cierto? Bueno, Dios también es un Dios de juicio. Lea Proverbios capítulo 5. Porque ahí dice que hay 6 cosas que odia a Dios. Y sí, 7 dice también, que Él las odia. Y haga un pequeño estudio con una concordancia y busque la palabra odiar. Lo que Dios odia. Él ama al pecador. Sí, Él se arrepiente. Él ama al pecador, pero Él no trae la pena de muerte inmediatamente sobre él, al pecar. Y Él ama al pecador también porque Él envía lluvia y también le da vida. Pero eso no se iguala al amor de Dios, que es para vida eterna. Y eso es una categoría totalmente diferente. Entonces, continuemos aquí. ¿Es Dios injusto para infligir su ira? ¿Estoy hablando de acuerdo a la vista del hombre? Por supuesto que no. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Cómo va a saber usted qué es bien y mal, lo que es correcto, lo que está equivocado, a menos que haya un punto divisorio entre ellos? ¿Y cómo va a saber usted cuando llegue al entendimiento consciente de qué es pecado? Y que esto está mal y esto no lo quiero. Y desde ahí reconocer que Dios es verdadero. Y reconocer que Dios es recto. Entonces ahí, en ese momento, usted está en su camino al arrepentimiento. Y cuán lejos vaya con eso va a depender de si usted será escogido o no. Entonces usted está empezando a responder el llamado. Pero entonces, vea lo que dice aquí, versículo 7. Dice aquí, porque sí, por mi falsedad, la verdad de Dios se ha mostrado a sí misma ser sumamente grande. Y Dios siempre es recto, para su gloria. Y Él está hablando aquí de su predicación y su enseñanza aquí en este caso particular. ¿Por qué todavía estoy siendo juzgado como un pecador? Y esto es por los hombres. Los hombres estaban juzgando como pecador. Pero no, de acuerdo a cómo estamos siendo acusados blasfemamente y de acuerdo a cómo algunos están afirmando que nosotros decimos, practiquemos cosas malas para que puedan venir cosas buenas. La condenación de ellos es merecida. Ahora, es como en el cristianismo del mundo. Ellos descubren que usted guarda los mandamientos y guarda el sábado y le dicen,
Usted está intentando ganar su salvación. ¿Ha escuchado eso antes? Piensen en eso por un minuto. Si usted ama a Dios y lo obedece y guarda sus mandamientos, ¿de quién son las obras que usted está haciendo? ¿Suyas o de Dios? Y ellos guardan el domingo y los festivos de este mundo. ¿Y qué están tratando de hacer con eso? Lo que Dios dice, no lo hagan. Ellos están tratando de ganar su salvación. Así que eso llega a esto. Cuando ustedes, y ahí usted ve todos los dedos que apuntan hacia ellos mismos. Ok. Versículo 9. ¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? No, en absoluto. Porque nosotros entendemos la naturaleza humana, entendemos las profundidades de eso. Y todo el punto de la conversión es tener una mente convertida, lo cual es una de las metas principales del cristianismo. No la meta, sino una de las metas principales del cristianismo original. Vamos a ver eso a medida que avanzamos. Porque ya hemos acusado a ambos, judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Ahora, paremos y pensemos acerca de esto por un minuto. Con la naturaleza humana, aunque usted haga el bien, aunque pueda tener una motivación bastante buena en hacer el bien, e incluso si es algo que Dios dice que debe hacer, como las hermanitas que hablamos hace un rato, sirviendo a los pobres, ¿es su bien igualado con la bondad de Dios? No. ¿Por qué? Aunque es lo que Dios dice. Porque Jesús dijo, no hay ninguno bueno, sino Dios. Y él mismo se excluyó a sí mismo de esa declaración. Y la mayoría de la gente no sabe por qué él se excluyó a sí mismo. Así que, en otras palabras, ningún hombre en ningún lugar puede tener por sí mismo el bien que es como el bien de Dios. ¿Por qué? Porque inherentemente tenemos pecado dentro. Y es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios. Y esa es la clave del cristianismo original. Y Pablo aquí nos muestra cómo son ellos. Veamos aquí, versículo 10. Es que no hay justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda. No hay uno que busque a Dios. Todos ellos han salido del camino. Y ese es el camino de Dios. Juntos todos ellos han llegado a ser depravados. Y suena como estoy dando un reporte de Washington, D.C. O podría decir del Medio Oriente. Así que no hay siquiera uno que esté practicando bondad. No hay tantos como uno. Sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño.
El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que Pablo concluye con lo mismo que hemos estado discutiendo aquí. Ahora, entonces, versículo 19. Entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Y esto es el mundo entero. Guardar los mandamientos de Dios no lo pone bajo ley. El mundo entero está bajo ley, como lo vamos a ver. Vayamos aquí a Romanos capítulo 7. Romanos 7:1. ¿Son ustedes ignorantes, hermanos? Porque estoy hablando a aquellos que conocen ley, que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida. Todo el mundo está bajo ley. El falso cristianismo dice, si usted guarda los mandamientos de Dios, está bajo ley. Bueno, no es tan solo los mandamientos que guardamos. Hay algo más grande que los mandamientos que continúa y de lo cual el guardar los mandamientos es tan solo una manifestación externa de eso. Y eso es el aspecto espiritual de esto. Y pongámoslo de esta forma. Todo aquel que no tenga el Espíritu Santo de Dios, el camino de Dios, que hay solo una forma de conseguir el camino de Dios. No puede tener el Espíritu Santo de Dios de ninguna otra forma. Entonces, todo el que no tenga el Espíritu Santo de Dios está bajo ley. Y todo el que tenga el Espíritu Santo de Dios y está ejercitando aquel Espíritu de Dios en su vida, está bajo gracia. Y vamos a expandir un poco eso. Porque eso apunta justamente a qué es el cristianismo original. Continuemos. Aquí hay algo muy importante en este versículo. Y usted puede leer esto en el apéndice Z de la Biblia, entendiendo las escrituras difíciles de Pablo. Y por cierto, lo tenemos también en otros dos libros, que es el libro de judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres, y el libro de festivos ocultos o Días Santos de Dios. Entonces, esto lo vamos a agregar a la Biblia en el apéndice Z. Entonces usted puede leer entendiendo las escrituras difíciles de Pablo en cualquiera de estos libros o en el apéndice Z de la Biblia. Entonces también vamos a leer y vamos a grabar la Biblia en audio y también lo vamos a grabar el apéndice Z en audio. El apéndice Z, el último, pero va a ser el primero, el más importante. Vayamos a Romanos 3 de nuevo, versículo 19. A aquellos que están bajo la ley, para que toda boca, y eso es todo ser humano, toda boca pueda ser cerrada. Y no lo van a hacer a la manera de ellos. Y todo el mundo, ¿no nos dice esto que todo el mundo está bajo ley? Todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Es por eso que tiene que haber arrepentimiento. Ahora, dado que la vida eterna viene de Dios hacia nosotros, Dios tiene que tener la operación de encargarse de nuestros pecados, pero a su manera, no por lo que nosotros hacemos. Y es por eso que es muy importante que vaya y estudie el apéndice Z de la Biblia, para que pueda entender lo que significa este término que vamos a leer aquí, en el versículo 20.
Versículo 20. Algo clave y muy importante de entender. Por tanto, por obras de ley. Y esto es algo que nosotros hacemos. Sin el Espíritu de Dios. No es un asunto de guardar o no guardar la ley de Dios. Esta frase, obras de ley, es una frase que incluye todos los sacrificios animales y rituales en el templo, y por lo tanto también incluye a todo sacrificio y ritual de cualquier clase en cualquier otra religión, en donde sea en la tierra. Ya sea esto un ayuno, una depravación, o azotarse de espalda, o como lo hacen en las Filipinas, antes del servicio de Easter, que hay ciertos hombres que son crucificados en una cruz para ganar favor con Dios. ¿Cómo posiblemente puede eso impresionar a Dios? Cuando comparamos eso con la crucifixión de Cristo. Entonces, cualquier obra de cualquier ley que usted haga, ahora no se desanime con esto. Estamos hablando de cómo usted recibe el Espíritu de Dios y por lo tanto, cómo recibe la vida eterna. Esto no viene de nosotros subiendo hacia Dios, sino que viene de Dios bajando a nosotros. Dios hace el llamado, Dios hace la escogencia. Nosotros, con su Espíritu, llegamos a ser fieles. Versículo 20, por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él. Y eso significa que usted está en recta posición con Dios. Si usted está viviendo en pecado, ¿está usted en recta posición con Dios? No. Y es por eso que este folleto, ¿por qué el cristianismo ha fallado en América? Y es lo que dice este folleto. Todo lo que es hecho es a la manera de ellos en el cristianismo del mundo. El verdadero cristianismo es esto. Todo es acerca de Dios. Y aquí está la gloria de la ley. Vamos a leer en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 127. Salmo 119, 127. Y aquí está la gloria de la ley. Pero esta no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo más grande que esto. Pero vamos a leer aquí en el versículo 119. Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. ¿Y qué acerca de su amor por Dios? Y él lo expresa aquí como un tipo de profecía en el 128. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos concernientes a todas las cosas. Y odio todo falso camino. Y conversión es esto. Usted está totalmente de acuerdo con Dios en todo. Y hay algunas cosas que no entendemos, por cierto, pero esperamos que Dios nos pueda dar entendimiento de alguna de esas cosas. Así que estar en recta posición con Dios requiere de un acto especial de parte de Dios. Porque Dios tiene que resolver el problema.
por causa del pecado de Adán y Eva. Y ese problema era la naturaleza pecaminosa humana, que fue una sentencia por su transgresión en contra de Dios. Ahora, ¿cómo resuelve ese problema? ¿Cómo puede una persona ser puesta en correcta posición con Dios? No por obras de ley, sino por arrepentimiento. Y esa no es una obra de ley. Eso es un cambio de mente, un cambio de corazón, es un cambio de emociones. Y eso es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de Él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces necesita más que tan solo el conocimiento del pecado. Entonces con arrepentimiento, Dios siempre va a honrar eso. ¿Y cómo llega el arrepentimiento? Vamos aquí a Romanos capítulo 2 y versículo 4. ¿Y qué es lo que trae el arrepentimiento? ¿Qué nos lleva al arrepentimiento completo? ¿Y a un arrepentimiento diario? Porque usted tiene que actuar en base a su arrepentimiento. Y diariamente, como dijimos. Romanos 2:4. O desprecia las riquezas de su bondad, indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento. Vea la bondad de Dios en esto. Y parte de eso es abarcado en entender el sacrificio de Cristo. Y cuán grande fue su sacrificio. Volvamos al capítulo 3, Romanos. Versículo 21. Pero ahora la justicia de Dios, que es separada de ley. Ahora, ¿por qué es separada de ley? Porque es un acto de Dios que Él hace para hacer lo recto delante de Él. Y esto tiene que ser el perdón de sus pecados. ¿Qué tan lejos Dios remueve nuestros pecados? Como dice el Salmo 103, tan lejos como el este del oeste. Entonces, esto es separado de los 10 mandamientos. Esto es separado de la ley de sacrificios. Esto es más grande, porque viene de Dios hacia nosotros, por su gracia. Pero requiere su arrepentimiento, y verdadero arrepentimiento. Y Él lo va a guiar a un arrepentimiento más profundo. Mientras usted crece en gracia y en conocimiento, y mientras más entiende la obra de su mente y todo el mal que aún está allí, porque nadie puede ver eso excepto usted y Dios. Separado de ley, ha sido revelada, y esto es a través de Cristo, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Entonces esto fue predicho que vendría a nosotros. Y esto fue el testimonio de eso. Incluso la justicia de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo. Y la palabra justicia también es de la misma raíz que justificación. Entonces la justicia aquí es la justificación que Dios le da cuando Dios remueve sus pecados. Usted es recto al punto de que no tiene pecados a través de la justicia de Dios, porque Él lo justifica a usted. Ahora, si usted no ha entendido esto hasta este punto, vaya de nuevo atrás y vuelva a revisarlo, porque todo esto es necesario de modo que pueda entender lo profundo que Dios va a hacer con usted. Y recuerde, esto es algo muy importante.
El arrepentimiento de pecados es a través de la gracia de Dios, mientras Dios lo guía a usted en eso. El perdón de pecados lo pone a usted en recta posición con Dios. Y usted es justificado. Y ese es el primer paso hacia el cristianismo original. El primer paso. Así que de eso es lo que está hablando aquí. Versículo 22. Incluso la justicia de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo. Porque Jesús fue a través e hizo lo que hizo para hacer ese sacrificio, y su fe en hacer ese sacrificio y la fe suya en Dios, porque Él lo ha hecho. Ahora, lo que Dios hace es esto. Él toma el sacrificio de Cristo, en griego es in tuto, y lo aplica en su vida. Y eso es algo para que pensemos y entender realmente, y cuando entiende lo que Dios está haciendo. A través de fe, a través de la fe, usted tiene que creer hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, esto requiere una acción de Dios para corregir esto. Verso 24. Pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces sus obras no pueden hacer que Dios haga algo. Es a través de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su bondad, a través de la redención que está en Cristo Jesús. A quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre para demostrar su justicia. Y eso es su justificación respecto a la remisión de pecados que son pasados. Ahora paremos justo aquí, porque esto es muy importante que entendamos. Dios no perdona pecados futuros. Porque aún no han sido cometidos. Por tanto, los católicos que venden indulgencias están cometiendo un gran pecado en contra de Dios. Porque el pecado es presente cuando ocurre en ese momento. Entonces, instantáneamente queda en el pasado. Incluso un milisegundo después. Eso es un pecado pasado. Dios nunca perdona pecados futuros. Porque ¿quién sabe lo que usted va a hacer mañana? ¿Se ha levantado alguna vez y es un gran día y todo es maravilloso? Y luego pasa y ¡bam! Un desastre. Y se encuentra que está pecando. Sí, a todos nos ha pasado. Entonces usted va y se arrepiente de eso cuando ocurre. Entonces, respecto a la remisión de pecados que son pasados, a través de la paciencia de Dios, para públicamente. Es por eso que esto fue hecho públicamente. Es por eso que esto fue hecho dentro del ciclo actual de la historia del mundo. Es por eso que no fue inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron. Es por eso que no fue hecho en tiempos pasados antiguos, porque las historias se combinan y se confunden, sino que esto fue hecho dentro del campo, en el tiempo de la historia en que podemos verificar, porque usted no puede creer nada a menos que usted vaya y lo verifique. Eso se llama probar
todas las cosas y retener aquello que es bueno, para públicamente declarar su justicia o su justificación en el tiempo presente, y esto avanzando, yendo hacia su regreso, para que Él pudiera ser justo, y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Y aquellos que no son de la fe de Jesús, no son justificados. Y a menos que usted crea en Jesús y en sus palabras, donde comenzamos este sermón, entonces no puede tener justificación. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? ¿Se dan cuenta? Esto viene de Dios. No es lo que usted hace. Queda excluida. ¿Y a través de qué ley? ¿La ley de obras? Por ningún medio, sino a través de una ley de fe, que es lo que Dios hace y usted responde hacia Él. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe. Usted debe creer en Cristo, en su sacrificio, en su sangre derramada, que Él era Dios manifestado en la carne. Y todo eso es separado de obras de ley. Separado de obras de ley. Porque nada de lo que usted haya hecho sirve, es Dios el que lo ha hecho. Una obra de ley es lo que usted puede hacer. Y esto derriba todo lo que dicen los judíos de que ellos son el pueblo escogido. Y tendría que decir que desde la caída de Jerusalén, ustedes son todo menos el pueblo escogido, porque no han respondido al Mesías. Versículo 29. ¿Es Él el Dios de los judíos únicamente? ¿No es Él también el Dios de los gentiles? Sí. Él es también Dios de los gentiles. Él es el Dios de todos los seres humanos. Sea que lo conozcan o no lo conozcan. Sea que entiendan a Dios o no. Y es por eso que Dios ha colocado en la Biblia el entendimiento de su plan. ¿Qué va a hacer Él con todas estas personas? Él les dijo a Adán y Eva, multiplíquense y pueblen la tierra, llenen la tierra. ¿Y qué vamos a hacer para el tiempo cuando Cristo regrese? ¿Cuánto? ¿10 billones viviendo a su regreso? Y si hay tantos, como somos ahora, 7 billones. Un pequeño paréntesis. Los chinos acabaron de levantar la prohibición de tener a más de 2 hijos. Entonces piensa lo que va a pasar en China. Va a ser como maíz en una máquina de crispetas que explotan, como las palomitas de maíz. Entonces van a tener una explosión de población. Imagínense después de toda la represión de todos esos años. Imagínense lo que van a hacer para celebrar. Incluso a pesar del hecho que tienen 2 billones de personas ahora. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con todas esas personas? Todos los que han vivido y han muerto y nunca entendieron nada. Dios nunca trató con ellos. Y es por eso que necesita conocer el plan de Dios y entonces entiende lo que Dios va a hacer. Y otra cosa, algo más acerca del cristianismo original y del camino de Dios, y también vivir ese camino en el tiempo del fin y tener el entendimiento de las profecías. Qué cosa tan fantástica que Dios va a hacer cuando usted considera la segunda resurrección, de lo cual el mundo no sabe nada. Porque no guardan los días santos de Dios y no los conocen tampoco. ¿No es eso tremendo? Ok, vamos a terminar aquí entonces. Esto es para nosotros hoy, versículo 30. Ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe.
Y aquellas son palabras duras para los judíos. ¿Estamos entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo ley. Y lo que vamos a hacer la próxima vez es averiguar cómo es establecida la ley.